Las aplicaciones integradas y potenciadas por AI son el día de hoy la definición viviente del concepto de la fiebre del oro. Los ejecutivos, los fondos de inversión, los bancos y las más grandes corporaciones están desperdiciando cientos de billones de dólares buscando su siguiente gran tesoro. Y tú puedes beneficiarte enormemente de una industria desesperada por la innovación y hacerte el elegido, el capaz de llevar el software, las herramientas y los servicios al siguiente nivel. ¿Y cómo? Simple, dominando todas las herramientas libres esenciales que te mostraré a continuación. Para hacer del listado más organizado, clasifiquemos entonces dichas herramientas en 7 categorías. Y créeme, no te querrás perder el top del listado, pues son las que simplificarán tu vida como desarrollador en AI. Empecemos entonces por lo más básico: librerías y dependencias fundamentales para realizar desarrollo de software basado en Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural, y que te servirán a lo largo de tu viaje en el mundo de la AI generativa. Hablemos entonces de Spacy, una librería abierta utilizada para el entendimiento del texto, las palabras y su sentido, y proporciona una serie de componentes y capacidades para entender los datos con los que trabajas. Con Spacy podrás responder a preguntas como: ¿qué significan las palabras en el contexto? ¿Quién es el sujeto y el objeto de la oración? ¿Qué compañías o productos son mencionados? ¿Y qué texto es similar a otro? Y todo esto utilizando muy pocos recursos de cómputo y de manera local desde tu máquina, sin depender de las costosas API remotas como las vendidas por OpenAI. Como Spacy hay otra librería esencial, NLTK, que te brinda capacidades similares y te permite ahondar de manera más científica sobre la estructura y la forma de los datos con los que trabajas. Si ya has trabajado con métodos estadísticos sobre Python y has analizado datos en este lenguaje, seguramente ya eres conocedor del famosísimo Scikit-learn, una librería de código abierto que compila cientos de herramientas y modelos de Machine Learning para su fácil uso e implementación sobre tus propios datasets. En el contexto de la AI generativa, esta librería te ayudará a ejecutar fácilmente flujos de trabajo de limpieza, preprocesamiento y preparación de datos de texto, y también te ayudará a entender el sentido de tus datos en el contexto a través de sus cientos de herramientas gráficas y a implementar complejos procesos exhaustivos de evaluación que te ayuden a iterar sobre tus prompts. También tenemos a Pandas, una librería abierta que te permite manipular datos tabulares a escala y a través de su estructura de datos base, el muy famoso DataFrame. Con Pandas podrás realizar fácilmente transformaciones, entender la calidad de tus datos, ilustrar sus características o comportamiento, analizarlos y exportarlos a formatos que te permitan operarlos desde muchas otras herramientas más. Finalmente tenemos la librería Sentence Transformers, creada por el UKP Lab y mantenida por Hugging Face, la plataforma más importante del mundo tech para el almacenamiento y uso de modelos preentrenados de inteligencia artificial. Esta librería es el módulo por defecto de Python para acceder, usar y entrenar modelos del estado del arte, de codificación de texto e imágenes, permitiéndote implementar fácilmente búsqueda semántica, similitud textual, entre muchas otras capacidades más. A través de esta librería tendrás acceso a más de 5000 modelos preentrenados para su uso inmediato, permitiéndote implementar soluciones del estado del arte en procesamiento de texto en tu software o aplicación. Y existen cientos de librerías más que deberías conocer, como NumPy para la ejecución de operaciones algebraicas complejas, Matplotlib para realizar análisis de datos, OpenCV para el procesamiento de imágenes o el mismísimo Torch o TensorFlow para el desarrollo de modelos de aprendizaje de máquina. Las más relevantes aplicaciones de AI te deben dar la capacidad de leer, interpretar y razonar texto, que va más allá de las palabras que escribes, y te deben permitir extraer conocimientos sobre todos tus archivos, documentos o inclusive fotografías, logrando un contexto más amplio al momento de responder a tus preguntas y ayudarte con tu objetivo. Dicho procesamiento de archivos es difícil, puesto que es infinita la cantidad de formatos y tipos de archivos que debes estar en capacidad de leer e interpretar, algunos estructurados, otros semiestructurados y finalmente archivos no estructurados. Para lograr esto nos apoyamos en una herramienta libre que simplifica enormemente la complejidad asociada a esta titánica tarea. Te presento entonces el famoso Unstructure, una librería basada en Python que te permite cargar archivos en cualquier formato y extraer de manera fácil sus contenidos en formato JSON. Puedes cargar PDFs, documentos de Word, tablas de Excel, imágenes y fotografías, y todo lo que parezca texto será extraído en cuestión de segundos. Lo mejor de Unstructure es que no solo ofrece una librería 100%
100% funcional que puedes integrar en tu código, sino también ofrece un contenedor y una API que puedes lanzar localmente para poder realizar tareas de extracción de texto de archivos desde cualquier componente o servicio de tu arquitectura. Tras hacer uso de Unstructured, tendrás un montón de texto disponible para su uso como contexto en las preguntas que le hagas a la inteligencia artificial, y deberás contar con herramientas capaces de almacenarlo de manera ordenada y que te permitan ejecutar rápidos queries para traer instantáneamente la información que necesites, utilizando preguntas en lenguaje natural. A estos sistemas de almacenamiento de texto y su representación semántica se les denominan bases de datos vectoriales. Su nombre lo reciben puesto que no almacenan solo el texto de tus archivos o documentos, sino que son capaces de almacenar su representación vectorial, es decir, una representación numérica que le permite a la máquina inferir el significado y la semántica de las palabras. Existen muchos proveedores de bases de datos vectoriales, pero por experiencia propia te recomiendo hacer uso de alguno de estos tres. Primero que todo tenemos a Weaviate, una base de datos vectorial de código abierto que te permite almacenar fácilmente texto junto con su representación vectorial. Weaviate se integra directamente con algoritmos de codificación de texto a vectores, ya sea a través de APIs pagas como los ofrecidos por Google, Azure y OpenAI, así como algoritmos de codificación abiertos ejecutados de manera local. Además, Weaviate te permite realizar queries en lenguaje natural directamente sobre la base de datos, sin forzarte a implementar el código necesario para la codificación de la pregunta a su representación vectorial. Este es uno de los motores de bases de datos vectoriales con mayor presencia en la comunidad, y existen una infinidad de recursos disponibles para aprender a usarlo e implementarlo en tus proyectos. Como segunda opción tenemos a pgvector, un plugin del motor de base de datos que todos conocemos, el famosísimo Postgres. Con este plugin, a través de SQL tradicional, tomarás ventaja de nuevos tipos de datos especiales para el almacenamiento y la exploración de texto y su representación semántica. A diferencia de Weaviate, su implementación es más básica. No se integra con herramientas externas para la creación de la representación vectorial y no te permite realizar queries en lenguaje natural. Tú debes implementar en tu aplicación la codificación del texto y solo enviar a Postgres los vectores resultantes. Aún así, es extremadamente valioso y es una solución que prefiero sobre Weaviate, pues llevo décadas usando este motor de bases de datos y ya es parte de la arquitectura de muchos de mis proyectos de software. Finalmente tenemos a TextAI, una base de datos vectorial de código abierto que te permite no solo almacenar datos, sino crear flujos de trabajo completos, incluyendo la extracción de texto de documentos no estructurados para su posterior almacenamiento y exploración. TextAI integra las capacidades de Weaviate, Unstructured y pgvector bajo un mismo techo y encapsula sistemas integrados de AI completos, donde puedes consumir archivos, crear su representación semántica, realizar consultas con lenguaje natural y llevar respuestas completas a los usuarios en función de sus propios datos. Básicamente te permite implementar un sistema RAG o de Retrieval Augmented Generation de principio a fin, con la simple instalación de una herramienta utilizando pip o la ejecución de un contenedor Docker. Ahora, si quieres saber más sobre qué es RAG, un concepto increíblemente importante en las aplicaciones que hacen uso de AI, mira el video recomendado en la esquina de la pantalla. No podían hacer falta en este listado los LLMs o grandes modelos de lenguaje, estas redes neuronales profundas revolucionarias que hacen realmente mágica a la AI generativa. Muy seguramente ya estás familiarizado con más de uno de ellos, pues algunos son de libre uso a través de la web, como ChatGPT, Gemini de Google o Copilot en Windows, que al final del día es ChatGPT. Hablemos entonces de los LLMs que considero más valiosos en el contexto del desarrollo de aplicaciones y servicios potenciados por AI. Listemos primero modelos privados que se consumen a través de APIs. Por supuesto que el primero que nombraré son los modelos GPT de OpenAI, en sus versiones 3.5 Turbo, 4 Turbo y el más reciente 4O. Estos modelos son los que iniciaron el boom de la AI generativa y al día de hoy no han sido destronados de su posición top en el mercado debido a sus impresionantes capacidades. Y OpenAI ha mejorado y actualizado estos modelos de manera constante y hoy por hoy son capaces de generar texto a tal velocidad que los chatbots pueden mantener conversaciones contigo en tiempo real. Pero a pesar de todo, estos modelos aún cuentan con bastantes limitaciones explotadas por sus competidores. Por ejemplo, el modelo Gemini de Google en su versión Pro o Ultra tiene una ventana de contexto superior al 1.000.000 de tokens, es decir, puedes incluir en tu prompt hasta 100.000 líneas de código o 700.000 palabras y el modelo estará en capacidad de responder a tu pregunta con bastante exactitud. En contraste, OpenAI solo recibe un máximo de 128.000 tokens en su mejor modelo, limitando fuertemente la cantidad de texto que puedes enviar. Ahora,
Bien es cierto que a pesar de esta diferencia, el modelo de Google no es necesariamente el más brillante y como hemos visto en sus resultados de búsqueda, puede ser que te recomiende preparar una deliciosa pizza con pegamento. También tenemos los modelos Cloud de Anthropic, una compañía patrocinada por Amazon que ha generado una excelente alternativa a OpenAI y cuyo razonamiento y capacidades son bastante similares. Al igual que Gemini, soporta una ventana de contexto de 1 millón de tokens, pero infortunadamente es el más costoso de los modelos disponibles a través de API. Y tenemos modelos open source de diversos tamaños y capacidades que puedes utilizar localmente en tu máquina e inclusive en tu celular. Recordemos que los tamaños de los modelos se miden en billones de parámetros utilizadas por su red neuronal. Tenemos primero al modelo más famoso de todos, el modelo Llama de Meta. Este modelo, que permite su uso comercial, viene en versiones de 8 y 80 billones de parámetros, aunque la versión más grande necesita un monstruo de máquina para correrlo. Estos modelos tienen un performance y razonamiento comparable al modelo Gemini 1.5 Pro de Google y reducen significativamente los costos asociados a la operación de aplicaciones de AI, aunque está fuertemente limitado debido a su capacidad de procesar solo 8000 tokens. Es como tener un Ferrari que solo puedes conducir en el patio de tu casa. Tenemos también a otro de los favoritos de la comunidad, los modelos Mistral de la compañía francesa que lleva su mismo nombre y que asombraron a los desarrolladores por su increíble performance, a pesar de su reducido tamaño y requerimientos de cómputo. Finalmente tenemos a los SLMs o Small Language Models, como el Phi de Microsoft o Gemma de Google, que son libres y que debido a sus reducidos tamaños que van de 1 a 3 billones de parámetros, se pueden ejecutar en literalmente cualquier dispositivo moderno. Recordemos que la ventaja más grande de los modelos de lenguaje abiertos es que debido a su naturaleza, puedes continuar su entrenamiento ajustándolos más precisamente a tu caso de uso. A este proceso de entrenamiento para su mejora o adaptación se le denomina fine tuning o afinamiento y es un proceso que puede llegar a ser bastante científico y complicado. Es por esto que es crucial contar con herramientas libres que nos ayuden a facilitar enormemente la complejidad asociada a este desafío. Hablemos de las dos más importantes de ellas. Por un lado tenemos a OpenPipe, una herramienta de código abierto que a través de un moderno frontend permite realizar el fine tuning de grandes modelos de lenguaje. Tiene módulos para realizar el etiquetado de datos, preparar conjuntos de datos de entrenamiento, realizar el entrenamiento y evaluar exhaustivamente los resultados. Infortunadamente, el equipo detrás de OpenPipe cerró provisionalmente su desarrollo sobre su versión open source para enfocar sus esfuerzos sobre su variante privada y la verdad, debido a esto, me queda bastante difícil recomendarlo. Por otro lado tenemos a Llama Factory, una herramienta abierta para realizar el fine tuning de modelos de lenguaje open source. Esta herramienta es una de las que más tiene estrellas en GitHub y a través de su simple interfaz puede realizar el afinamiento de casi cualquier modelo abierto. Si bien no cuenta con tantas herramientas y módulos como OpenPipe, permite realizar este complejo proceso con solo un par de clics, permitiéndote llevar a tu aplicación al siguiente nivel. Y ahora sí se puso bueno este video. Bueno, y ahora que cuentas con los datos, sus representaciones semánticas, los modelos, ¿cómo puedo poner todas las piezas juntas dentro de una aplicación inteligente? La respuesta es simple, a través de frameworks o herramientas que te permiten la integración de todos los componentes de tu arquitectura o ecosistema para crear software potenciado por AI. Recordemos que existen varios niveles de complejidad en herramientas AI. El primero consta sobre la ejecución de simples preguntas o prompts que el modelo está en capacidad de responder. Luego tenemos el RAG o Retrieval Augmented Generation, que te permite basar las respuestas del LLM en función de datos privados o documentos con los que el modelo no fue entrenado. Y finalmente tenemos a los agentes, que encadenan una serie de decisiones y razonamiento hechos por los modelos en función de los datos y te permiten crear aplicaciones realmente fantásticas. Imagina, por ejemplo, una aplicación que escanee tu correo, lea el contenido de un mail relevante, revise tu calendario o tus notas y responda por ti como si fuera tu asistente personal. Se dice que los agentes son la siguiente frontera de la inteligencia artificial. Para realizar todo esto, podemos utilizar LangChain, un framework de propósito general para la creación de herramientas de AI. Personalmente, es el framework de mi preferencia. Con él puedes realizar el procesamiento de los datos de texto para su carga en tus bases de datos vectoriales, ejecutar búsquedas a lo largo y ancho de tus fuentes de datos, crear templates reutilizables con tus prompts, comunicarte virtualmente con cualquier LLM disponible en el mercado y conectar estos LLMs y su output a REST APIs u otras interfaces. LangChain tiene una serie de componentes que conforman un completo ecosistema que te apoya desde el desarrollo hasta el monitoreo de tus aplicaciones con AI. Y sus más de 87.000 estrellas en GitHub demuestran el inmenso respaldo de la comunidad a este framework. Tenemos también a LlamaIndex, un framework con un fuerte
fuerte enfoque a la creación de sistemas RAG y por lo tanto cuenta con capacidades únicas para extraer información ordenada de tus fuentes de datos. LlamaIndex brilla a la hora de procesar archivos, metadatos y fragmentos de texto relevantes para tus clientes y al igual que LangChain te permite crear cualquier tipo de aplicación con AI. Como experiencia personal, yo uso ambos frameworks, LangChain y LlamaIndex, y en tándem puedo crear aplicaciones más potentes y precisas. Tenemos también AutoGen, un framework abierto de Microsoft que al igual que LangChain permite la creación de aplicaciones inteligentes, pero en este caso especialmente enfocadas en la creación de agentes. Permite fácilmente no solo crear agentes que usen herramientas y tomen decisiones, sino que trabajen en conjunto, como si tuvieras a un equipo de expertos procesando las preguntas de los usuarios. Un agente experto en documentos puede buscar respuestas y resumir texto de tus archivos. Otro agente, un experto en búsqueda online, puede buscar en Google u otras fuentes por información actualizada. El agente experto en estadística puede realizar análisis en Python y presentar los datos de manera gráfica, y el supervisor se encarga de orquestarlos a todos. Finalmente tenemos a CrewAI, un framework abierto que brilla por su simplicidad para crear grupos de agentes que trabajan en conjunto. En tu código simplemente estarás especificando la personalidad y las metas de cada agente, y el framework se encargará de su orquestación en el background. Y ahora llegamos a la categoría más impresionante de todas: herramientas que te permiten crear con casi cero código aplicaciones realmente inteligentes de principio a fin. Su instalación es tan simple como lanzar un contenedor de Docker y localmente tendrás acceso a una fantástica solución integrada. Primero tenemos a Langflow, una herramienta de código abierto que te permite orquestar cientos de componentes de manera visual, arrastrando y conectando nodos en un grafo. Cada nodo puede ser un agente, una conexión a una base de datos vectorial, conexión a calculadoras u otras herramientas, y te permiten crear complejas aplicaciones solo dirigiendo tu mouse en la pantalla. Lo mejor es que puedes exportar tu grafo completo e importarlo en tu código para ejecutarlo desde tu aplicación. En ese mismo campo tenemos a Flowwise, una herramienta con capacidades similares y un frontend aún más completo que te permite no solo diseñar tu aplicación de manera gráfica, sino que también puedes probar en tiempo real tu chatbot de principio a fin y ver cómo los cambios en el grafo afectan tu resultado. Y finalmente, y la herramienta más completa de esta lista, es Diffy, una herramienta gráfica que corre en una interfaz web y que te permite no solo crear chatbots, agentes o asistentes de manera gráfica, sino que también te permite crear y administrar tu base de datos vectorial, extender tu chatbot con herramientas o APIs, conectarte virtualmente a cualquier modelo de lenguaje, manejar inputs o entradas multimodal, depurar en tiempo real el comportamiento de tu workflow y publicar tu chatbot, ya sea a través de una API o a través de sitios web dedicados. Es una locura la cantidad de herramientas que tiene Diffy bajo el mismo techo, y estarás en capacidad de crear sistemas inteligentes de principio a fin con solo esta herramienta. Es sumamente fascinante lo rápido que se mueve el mundo de la inteligencia artificial y la existencia de la multitud de herramientas que te van a ayudar a sacar el más difícil proyecto adelante. Son millones de desarrolladores que están invirtiendo su tiempo y esfuerzo en la creación de estas herramientas open source, y son inmensas las comunidades sobre las que te puedes apoyar para llevar tu proyecto a una realidad. Es cuestión de sentarte, empezar a experimentar y ver cómo todas las piezas del rompecabezas empiezan a tomar sentido en tu pantalla y en tu cabeza. ¿Viste algo que te interesa? Cuéntame en los comentarios y no dudes en dejarme cualquier pregunta, que estoy aquí para ayudar y responder. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y finalmente, y como lo hago en todos los videos, quiero asegurarte que eres valioso, que tu enorme esfuerzo te ha traído hasta aquí y que eres merecedor del universo de éxitos que te aguardan. Ahora, mira este video si quieres aprender a dominar totalmente la inteligencia artificial, utilizando las mejores y más modernas técnicas de ingeniería de prompting.